Estamos viendo algunas de las operaciones bancarias, las opciones que hace un banco y las operaciones están divididas en activas y pasivas. Entonces estamos en el primer bloque que son las operaciones activas. Y voy a mostrar un poco de esa parte. Entonces las operaciones activas tienen que ver con la colocación del dinero que reciben las instituciones bancarias o del dinero que es propio de ellos. Entonces de esa forma ellos van a prestar el dinero en varios tipos de formas. Esas formas son las que nosotros vamos a ver cómo se llaman, de acuerdo a las facultades en las que se otorgan. Eso tiene que ver operaciones activas, es el dinero que otorga el banco a una persona o a una empresa. Obviamente ese dinero lo tienen que recuperar las personas, lo tienen que pagar por medio de amortizaciones, cuotas y también por medio de intereses. Obviamente el banco le va a cobrar un interés por ese dinero y porque él necesita ganar y su ganancia la va a tener por medio por medio del interés. Entonces, es la ganancia del banco. El banco va a cobrar interés para todo este tipo de operaciones. Los créditos, ya sabemos, dar crédito es como nosotros llamamos en nicaragüense dar fiado. Entonces, de eso es crédito, es en este caso en función de dinero, porque en las empresas crédito es de mercadería, pero aquí es dinero, dinero en billetes y monedas que vas a obtener del banco y que después vos tenés que amortizar y dar los respectivos intereses. En este caso, la palabra crédito significa el derecho a recibir dinero por parte de la institución financiera o bancaria. Entonces, a cambio de ese dinero, también existen obligaciones por las que se debe tomar en cuenta el respaldo o la garantía que debe constituir el deudor a favor del acreedor. Además, el cobro de un interés y un plazo determinado. Cuando hablamos de crédito o de préstamo, el banco a vos te debe exigir una garantía. Entonces hay diferentes tipos de garantía, por ejemplo un terreno que es una garantía hipotecaria o tal vez tu inventario en el caso de un negocio. Yo te digo, a vos como negociante te voy a dar un crédito comercial, pero vos tenés que poner como garantía todo el inventario que tenés. Entonces la persona para obtener un crédito en el banco tiene que tener un respaldo, algo que respalde que si vos no pagas un día, el banco te va a llegar, digamos, a quitar todo eso que vos pusiste como garantía. Además, como decía ahí, debe de haber un interés, que el interés es la ganancia que tiene el banco, porque si no, ¿cuál sería el fin de prestar? Entonces ahí el fin es ganarte un interés y eso va a ser el ingreso financiero para el banco. Y el plazo determinado que tiene que estar acordado entre las partes, entre el deudor y el acreedor, es decir, en cuánto tiempo vos me podés pagar. Entonces eso va a estar en dependencia de la capacidad económica, tanto el monto como las cuotas y el plazo del mismo. El crédito implica el cambio de riqueza presente por riqueza futura, es decir, implica una prestación presente con una prestación futura, concepto que alcanza varias operaciones. Por eso veíamos cómo transcurre en el tiempo el ejemplo y veíamos que íbamos por meses hasta que se daba la totalidad del pago del mismo. Eso es el plazo. Ahí veíamos que en el ejemplo numérico a un año de plazo con cuotas trimestrales. Entonces, esos serían todos los acuerdos en que llegó el deudor y el acreedor. Ahí tenemos el préstamo bancario, que es el crédito en su forma típica. Consiste en entrega al prestatario de una cantidad de dinero con la facultad de usarla y el compromiso de devolverla, más el interés y las formas convenidas mediante siempre la constitución de garantía, que es el respaldo que va a tener el banco, porque en un caso vos no tengas cómo pagar ese crédito, entonces tiene que haber ahí ese respaldo para ejecutarlo. Yo quedarme con tu auto, con tu casa, con tu terreno,
esa va a ser la forma de exigir el banco, porque el banco nunca va a perder. Él te está dando a vos el dinero, pero ese dinero no te lo está regalando, te lo está prestando, está ganando un interés por hacer esa transacción, porque si no, no existieran los bancos. O tampoco los bancos son instituciones de caridad, en eso hay que estar claro. Si vos no le pagas al banco, entonces el banco te va a quitar lo que vos dejaste garantía, porque él nunca va a perder. Las aperturas de crédito, siempre los créditos en bancario, cualquier tipo de crédito se va a dar por medio de un contrato de crédito, que es donde lo va a elaborar un abogado, donde están todas las cláusulas del monto, los acuerdos, el plazo, el interés vencido, moratorio, todo eso va a decir en un contrato de crédito que lo va a firmar el cliente, el contrato del préstamo, y deben de estar de acuerdo. Lo que pasa es que a veces vemos que hay letras chiquitas, eso que no se lee, y después la persona no sabe lo que se está metiendo. Entonces hay que leer bien la parte de contratos de crédito, porque es donde van a estar todas las cláusulas contractuales para ser exigible y de qué forma se va a dar ese crédito. La modalidad más conocida es el adelanto en cuenta corriente, en el que los fondos se acreditan a esa cuenta. Vamos a ver que la forma, aquí dice que la forma de crédito sería recomendable de abrir una cuenta corriente con el monto de crédito y que el banco ahí te ubique esa cantidad que estás prestando, es decir, no dártela en billetes y monedas. Y así vos podés ir retirando a medida que vos querrás los fondos que tengas ahí. Por lo primero se debe pagar una comisión, por lo segundo un interés, al igual que cualquier otro crédito. En el caso de siempre el crédito, hay una comisión por desembolso que te va a hacer el banco. Por lo general casi siempre se va a hacer así, porque obviamente es otra forma de cobrar. Digamos que hacer un crédito para el banco con una empresa, una persona, ya desde ahí te va a comenzar a cobrar. Por el hecho de habértelo dado, digamos, es ese cobro, porque no tiene otra explicación, esa comisión que te va a cobrar por el desembolso. O sea, por darte el dinero, él ya te va a cobrar esa comisión. Obviamente sigue siendo un ingreso para el banco. Recuerden que el banco está buscando sus ingresos, porque es un negocio. El anticipo es una modalidad de apertura de crédito que el cliente garantiza con una prenda sobre valor o mercancía. Recuerden que también les decía que en un negocio se puede pedir como garantía los inventarios, porque como en una empresa comercializadora todo el dinero está en tu inventario, entonces es tu inversión. Ahí hay un dinero que el banco sabe que es exigible, o sea, se puede hacer efectivo esa inversión que tenés ahí. Los créditos, ya cuando constituimos los créditos podemos tener los diferentes tipos de crédito. Tenemos el primero, el crédito vigente. Gracias. Los créditos vigentes son los que se encuentran al corriente, es decir, que el plazo aún no se ha cumplido. Entonces, por ejemplo, tenemos un préstamo en un año, se ha pagado, está dentro del plazo, se ha ido pagando todas las cuotas, eso es un crédito vigente. Está en el plazo normal, en el plazo que se dio el crédito, que se acordó en ese contrato. Se pueden negociar en Córdoba o en moneda extranjera. Cuando se otorgan en moneda nacional, se debe establecer una cláusula de mantenimiento de valor con respecto al dólar. O sea, aquí los préstamos los podemos ejecutar tanto en solicitar en Córdoba o en dólares, nada más que vamos sabiendo que si es en dólares vamos a tener un mantenimiento de valor. La parte de mantenimiento de valor en un ejemplo es un poco complicadita, pensaba darla pero no sé si se va a poder dar, porque estoy viendo que les está costando mucho, y obviamente es por lo que yo les decía que esta clase debería de ser en un tercer o cuarto año, para que pueda yo llevarte ejemplo de cada cosa en número. Y por eso en primer año la clase se vuelve teórica. Los tipos de crédito que puede otorgar un banco: tenemos créditos agrícolas a corto plazo, que serían para siembras de granos básicos, hortalizas, mantenimiento de café. Estamos en un país
altamente agrícolas, donde vemos que nuestra actividad económica está mucho ahí en la siembra de granos básicos, de café, de muchas plantas, y entonces después vienen las cosechas y la parte de exportación. Entonces estas personas pueden acceder a créditos agrícolas. Estamos hablando de personas que siembran un montón de manzanas de tierra. Entonces necesitan recursos y el banco puede ser una opción. Recuerden que aquí el banco, ¿qué les podría exigir? La hipoteca, la escritura de esos terrenos que van a sembrar. Porque recuerden que en la parte agrícola es más difícil porque hay más riesgo. Viene un vendaval, viene un huracán y toda la producción se pierde. Ahí es más riesgoso y te va a exigir por lo general una garantía hipotecaria. Es tu terreno y si no le pagas, sabemos que el banco va a ejecutar ese terreno. Crédito ganadero a corto plazo para comprar novillo, engorde, desarrollo. También en nuestro país hay muchas áreas ganaderas y están igual pueden acceder a créditos en un banco. Crédito personal a corto plazo para inversiones en el hogar. Quieres remodelar tu casa, quieres adquirir ciertas cosas personales, entonces igual puedes tener un crédito personal, que ahí sería una garantía, podría ser la constancia que trabajas, las colillas de pago u otro bien material que vos podés dejar como garantía. Créditos comerciales a corto plazo para establecimientos comerciales que demandan financiamiento para capital de trabajo. Estábamos hablando que les decía yo, un negocio puede ir a un banco a solicitar un crédito y aquí vemos que también te pueden exigir una garantía sobre tu inventario, que sería más fácil. Por ejemplo, a mí con mi negocio, alguien una vez se acercó a una institución y me dice, te puedo prestar sobre inventario. Eso puede pasar. Y obviamente allá está la persona, si vos necesitas realmente el dinero para el negocio, puedes optar a un crédito comercial. A corto plazo, entonces la palabra a corto plazo, que ustedes me imagino que ya la vieron en el balance, que hay cuentas a corto y largo plazo, hasta 12 meses, llamamos a corto plazo y a largo plazo mayor a un año. Créditos industriales a corto plazo para empresas que se dedican a la transformación de materia prima, entonces es toda empresa que fabrica algo. Entonces, desde el que fabrica una silla hasta el que fabrica un auto, que aquí no hay, o cualquier cosa que fabrique. Entonces a eso le llamamos industria. Entonces créditos industriales para todo ese tipo de negocio. Entonces está abierto los créditos en un banco. Créditos agrícolas a largo plazo para todo lo que decimos de comprar todo lo necesario para la siembra, o como dice aquí, renovación de cafetales, comprar motores de riego, tal vez algún camión, un tractor, qué sé yo. Entonces eso ya como estamos hablando de un monto más alto que necesitas de dinero, porque un tractor es caro, entonces eso no lo vas a pagar en un año. Tiene que ser mayor a un año y por eso ahí estaría ya a largo plazo y no al corto plazo. Igual un crédito personal a largo plazo, por ejemplo la ampliación y remodelación de tu casa, necesitas bastante dinero, por ejemplo unos 200.000 córdobas, qué sé yo, eso no lo vas a poder pagar en un año. Entonces mayor a un año a largo plazo. Créditos industriales a largo plazo para empresas que decimos que fabrican algún tipo de producto y aquí mayor a un año. El monto es alto y no te permite pagarlo en 12 meses. Entonces ahí sería la opción a largo plazo. Los créditos hipotecarios son orientados a la realización de obras que representan un volumen representativo de la inversión, como construcción de una casa, compra de una casa. Entonces ahí tienen que ver con bienes raíces, los créditos hipotecarios, y a veces el mismo valor o la misma escritura pasa a formar parte de la garantía. O sea, yo presto para comprar una casa, pero esa casa queda en manos del banco. Y obviamente cuando yo termine de pagar, el banco a mí me va a dar la escritura, entonces ya puedo decir es mía. Mientras yo la debo, no es mía, es del banco. Entonces eso pasa sobre todo en los créditos hipotecarios para compra de vivienda, donde vemos esas ferias de vivienda y dice va a estar el banco tal, significa acceder de esa forma
a la adquisición de una casa. Pero mientras vos los 20 años que la estés pagando, esa casa no es tuya, es del banco. Hasta que pasen los 20 años y vos ya canceles esa casa, va a ser tuya. Después vemos los créditos con ampliación de plazo, financiamientos que se concede una extensión de plazo no mayor de 30 días posterior al vencimiento contractual. Entonces vos primero decíamos tener los créditos vigentes. El crédito vigente es el crédito que está dentro del plazo, que si es un año, entonces está en el año normal, ese crédito es vigente, está en el plazo acordado. Aquí ya cambian los créditos de crédito vigente. El segundo tipo de crédito es el crédito con ampliación de plazo, y aquí donde dice que se le va a dar un plazo no mayor de 30 días posterior al vencimiento. Era por un año, pero vos decís, no lo puedo pagar en ese año, necesito una ampliación de este plazo. Entonces, va a entrar en este grupo cuando esa extensión de ese plazo no sea mayor de 30 días. Los créditos prorrogados son financiamientos que se les otorga un plazo de 2 a 6 meses adicionales al vencimiento. Entonces, era por un año ese crédito, pero yo hablo con el banco y le digo, mira, yo no te puedo pagar, cambiaron mis condiciones económicas, entonces te pido una prórroga de este crédito, y el banco me la concede. Si es de 2 a 6 meses adicionales, entonces eso se llama crédito prorrogado, ya no se llama crédito vigente y no se llama crédito con ampliación de plazo, se llama crédito prorrogado. Después tenemos el crédito reestructurado. ¿Cuándo es ese? Cuando se le otorga un plazo mayor de 6 meses al vencimiento contractual. Entonces igual, yo voy a verlo con el banco, necesito que me reestructures este crédito, no te puedo pagar en el plazo acordado, era un año. Entonces el banco me dice, mira, te voy a dar 7 meses. Entonces, mayor a 6 meses. Entonces, ese crédito ya se va a llamar crédito reestructurado. Los créditos vencidos son financiamientos que ya cumplieron su vencimiento y que no han sido repagados. Entonces, aquí yo ya te di una opción de pago y vos no me pagas. Entonces, ya ese crédito está vencido. Digamos, ya se reestructuró y aún así vos no me pagas. Créditos en cobro judicial son financiamientos que posterior al agotamiento de las gestiones no fueron pagados. Se entabla una demanda judicial para hacer efectiva la recuperación del mismo. Entonces puede que vos ya a ese cliente le reestructuraste, ya le diste todas las opciones para que te pagara, y aún así no te paga, y entonces vos decís, no, ya no hay otra forma, dice el banco, voy a mandarlo voy a hacer una demanda en los juzgados. Y voy a buscar ya a mi departamento legal que meta una demanda para exigir el cobro ante un juez. Entonces, ya cuando vos haces esas gestiones de irte donde un juez a cobrarle a un cliente, entonces en ese momento ya el crédito pasa a llamarse crédito en cobro judicial. Entonces, ahí vemos los diferentes conceptos de crédito que manejan las instituciones bancarias de acuerdo a cómo se van moviendo sus créditos. El otorgamiento de garantías son operaciones por las cuales la entidad presenta su firma a favor de un cliente que con ella robustece su posición ante un tercero para efectuar una transacción. La prestación de un servicio no implica la salida de dinero, sino el compromiso de otorgarlo en caso de incumplimiento. Entonces, estas son garantías sobre las operaciones. Tenemos la fianza, que es un tipo de garantía, es un contrato por el cual el fiador, la entidad financiera, garantiza una obligación del cliente con un tercero representada por un documento o compromiso. O sea, yo te doy este documento que respalda el crédito que vos le vas a dar a esta persona. El aval es una garantía cuyo otorgante, el avalista, que en el caso va a ser el banco, se compromete en forma autónoma por el pago del documento que se avala, quedando obligado en iguales términos que el avalado. Entonces, en esta forma de garantía, el banco actúa en representación de un cliente, como fiador, podríamos llamarlo.
La aceptación, en términos más amplios, el crédito de aceptación es una operación por la cual el banco presta su firma sobre documentos que con ese respaldo podrán ser negociados más fácilmente. El factoraje es otra forma de operaciones bancarias que consiste en la transferencia a la entidad financiera de los créditos comerciales del cliente representados por las facturas que posee para cobrar. Entonces aquí vemos que hay una empresa comercial que tiene una cartera de cobro. Cartera de cobro se llama todos los clientes que le deben con sus respectivas facturas y saldo. Entonces la empresa dice, yo no voy a cobrar, no tengo un equipo para cobrar, se las voy a ceder al banco. Entonces el banco actúa como factoring, como factoraje, porque va a cobrar las facturas de esa empresa. Y por cobrar las facturas de esa empresa, obviamente ella va a ganar una comisión. Eso se llama factoraje. Lo hacen los bancos y hoy en día existen empresas de factoraje que fueron creadas únicamente para ofrecerle esos servicios a las empresas de cobrarles sus facturas pendientes de cobro. El banco también lo hace y por eso cobra una comisión. No es que las compra, sino que las recibe para cobrarlas. Después están los contratos de arrendamiento financieros o leasing. El leasing financiero consiste en la entrega en locación de un bien comprado, dando la opción de comprarlo al término del contrato. El locador es la entidad financiera que de tal forma compra el bien y financia su venta, y el locatario lo usa, tiene a su cargo el mantenimiento, las reparaciones, paga un alquiler. Entonces también los bancos ofrecen esto que se llama leasing, y leasing son contratos de arrendamiento financiero por las que yo te doy en arriendo, por ejemplo, una maquinaria, vos adquirís una maquinaria, el banco la compra y te la da en arrendamiento a vos, y vos le vas a ir pagando por el valor de esa maquinaria una cuota y un interés. Entonces en el arrendamiento financiero al final lleva una opción de compra, que esa máquina va a ser tuya, obviamente cancelando una cuota al final, y entonces ya pasa a ser tuya hasta que ya pagaste. Es como lo que estamos hablando con la casa, con la vivienda, que es del banco mientras vos estés pagando los 20 años, que hasta al finalizar los 20 años va a ser tuya la casa. Así podemos dar como ejemplo cómo hacerlo más fácil un contrato de arrendamiento financiero o leasing. Y si nos metemos en un ejemplo de una maquinaria, entonces la maquinaria es del banco mientras vos le vayas pagando el valor en cuotas de esa maquinaria con sus respectivos intereses. Pero al final lleva la opción de compra, que va a ser tuya cuando finalice el contrato. Dígame. Profe, una pregunta. Si en un dado caso usted está pagando una casa por 20 años y el banco quiebra, ¿a quién le seguiría abonando? O sea, una duda que tengo, profe. Acordate que el banco quebrado puede pasar a formar parte de otra o del Estado. Entonces el Estado, si ahorita tenemos ahorita podemos tener el máximo ejemplo con casas de empeño Prisa que fueron cerradas por supuesto lavado de dinero. No sé, porque no puedo hablar de esos temas porque son temas que están todavía pendientes, digamos, en juzgado. Pero eso es digamos, información que se maneja. Fueron que se cerraron, la cerró el Estado por lavado de dinero, y entonces decía la gente, ¿y dónde vamos a ir a abonar? ¿Dónde? Pero es que eso ya pasó a control del Estado. Igual cuando quiebra un banco, cuando veíamos esa parte, pasa, interviene en la superintendencia del Banco Central como ejecutores de la quiebra y a ver quiénes le deben, a quiénes le pagamos. Lo que pasa es que en esos momentos a veces se da como aquello río revuelto, ganancia de pescadores, que podrías hacerte loco, qué sé yo. Pero por ejemplo ahí decían muchas personas, salían a noticia, ¿a dónde reclamo? Entonces el mismo gobierno dijo, presenten factura y vengan a retirar su joya, lo que habían empeñado en esta casa de empeño. Entonces ahí funciona que la persona que se va a hacer cargo de la quiebra es el que va a ver
va a haber esos detalles, el que se va a encargar, digamos, de esa parte, que está pendiente de cobrar aquí o que está pendiente de pagar, ¿me entienden? Ahí el que entra como institución, digamos, que puede ser el Estado, en una empresa ya sabemos que entra la DGI a formar parte de ese proceso de una quiebra o una liquidación de una empresa. Entonces ahí se ve quién se va a hacer cargo de la quiebra o de la liquidación de la empresa. Ese tiene que dar cuentas. Garantía de emisión de título. En esta operación el banco prefinancia a una empresa la emisión de acciones y obligaciones, tomando a su cargo además la colocación en el mercado. Puede ocurrir que la colocación esté a cargo de un grupo de empresas. Lo esencial de esta operación consiste en el compromiso de colocar los valores por parte del banco, compra en firme, si bien hay modalidades incluidas que algunos autores descalifican. Entonces aquí sería nos lleva al ejemplo de acciones. Entonces el banco puede comprar acciones en una compañía y después venderla a otra empresa, y la empresa se las puede ir financiando. O sea, yo te puedo financiar la compra de acciones, igual como un préstamo, porque todo lo que estamos viendo son operaciones bancarias activas que tienen que ver con otorgar dinero. Eso era lo que nos decía al inicio en el título. Las operaciones activas es el otorgamiento de dinero por parte del banco a una persona o a una empresa. Entonces, lo que vemos es que hay diversas formas de darte dinero por parte del banco, por medio del préstamo, está por medio del leasing, por medio del factorado, pero al final la mayoría son dinero que te está prestando el banco y que vos lo tenés que pagar por medio de cuotas, amortizaciones y pagar respectivos intereses, porque decimos los intereses son los ingresos del banco. Entonces, por todo este tipo de operaciones vemos que el banco te está cobrando un interés porque él te está dando un dinero a vos. Entonces vemos en el préstamo te da el dinero o para el interés, para la cuota. Igual en el leasing, en el arrendamiento, vos vas a pagar las cuotas mensuales, vos vas a pagar el interés respectivo. Si el banco te va a cobrar tus facturas en el factoraje, él te va a cobrar una comisión. Entonces, por todo, el banco está generando un tipo de interés. En el caso de que también el factoraje podría ser que te compre la factura de crédito, podría pasar, o solo te la va a endosar. Eso ya sería un acuerdo entre el banco y la empresa. Si solo te va a endosar las cuentas por cobrar, o te las va a comprar, podría ser que te las compre. Pueden caber otro tipo de operaciones, muchas modalidades que suelen mencionarse como si fueran operaciones en una categoría especial. El crédito documentario se ha definido como toda apertura de crédito hecha a favor del destinatario de mercancía en tránsito, garantizada por los documentos de esas mercaderías. Ahí vemos cuando habla aquí de mercancías en tránsito, podríamos estar hablando de importar mercadería de otros países. Entonces ahí viene todo el trámite para ingresar la mercadería y ahí tenés respaldo. Entonces podría pedir algún tipo de crédito documentario sobre importación de mercadería, con los documentos, obviamente, porque tenés una factura de un proveedor en el extranjero, tenés todos los documentos de si lo traes en avión, si lo traes en barco, si lo traes terrestre, todos los documentos de desaduanaje. De conformidad con el manual único de cuenta del instrumento o título comercial mediante el cual el emisor, actuando por cuenta y orden de un cliente, se compromete a pagar o a hacer pagar a un beneficiario con sujeción a los términos y condiciones que establezca una determinada suma. El uso más común es operaciones de comercio exterior, como el que estaba hablando, que pueden ser tanto importaciones como también hablamos de exportaciones. Los préstamos personales o para consumo se conceden bajo la forma de un préstamo bancario, también mediante el uso de tarjetas de crédito. Ahí vemos otro uso también de crédito, que son las famosas tarjetas de crédito.
que igual vos estás comprando o es un préstamo porque vos estás usando un dinero que tenés en una tarjeta que tiene un límite de 300, 500, $1000, qué sé yo. Entonces tenés ese fondo disponible ahí que lo podés usar, pero ya sabes que no es tuyo, que lo tenés que pagar por medio de cuotas y por medio de intereses. Entonces esa también es una forma de crédito, una tarjeta de crédito que es muy usada. En este último caso, la entidad financiera, mediante una doble relación con los compradores o prestatarios que reciben el crédito en un bono tarjeta y lo utiliza al comprar en los comercios, cancelándolo posteriormente en las condiciones establecidas, y con los comerciantes que descuentan con la entidad financiera. Los préstamos hipotecarios y prendarios son los instrumentos directamente mediante hipoteca, que ya sabemos que tiene que ver con tierra, con terrenos. Eso es meramente lo que llamamos como hipotecario, tienen que ver con los bienes raíces. Los créditos destinados a financiar inversiones, en ciertos casos, con la participación de la entidad financiera en resultados. Los créditos para exportación benefician por lo general al exportador. Ya estábamos viendo anteriormente las importaciones, que es cuando un negocio compra mercadería en el exterior y entonces la va a internar a nuestro país por medio de aduana y todo ese proceso. Puedes pedir crédito para ese tipo de operaciones, pero también está el otro, que es cuando vos fabricás o producís algo en nuestro país y lo vendés fuera de nuestro país. Entonces eso es la exportación, vas a mandar a otros países. Igual tienen que pasar por el proceso de aduana para poder enviar mercadería, y también este tipo de empresas, operaciones, van por lo general a trabajar con crédito bancario. Es que el crédito bancario en una empresa es algo muy común. Obviamente el crédito se van a pedir una serie de requisitos. Como a una persona se le piden requisitos, a una empresa se le van a pedir requisitos por parte de la institución bancaria para acceder a uno de estos préstamos. Los préstamos entre entidades de muy corto plazo y rápida concertación, podrían haber préstamos entre los mismos bancos o préstamos al Banco Central, al gobierno, instituciones gubernamentales. Pueden haber también ese tipo de crédito en una institución bancaria. Consulta, alumnos. Quiero irme directamente al ejercicio, porque hay alumnos que me estaban consultando como que se les ha hecho difícil la parte del ejercicio, y por eso es que di días más. Entonces voy a explicar un poco lo que era el ejercicio pasado para las personas que todavía no han captado, y esta igualmente para que quede aquí grabado, porque no tenía yo grabaciones de este tema, entonces no les podía mandar nada grabado. El ejercicio decía lo siguiente: el modelo, recuerden, este es el modelo, pero ustedes van a hacer exactamente igual la tarea. O sea, es completamente igual todito. Lo único que cambia es el monto y la tasa de interés. Todo lo demás es completamente igual. Con fecha 25 de noviembre decía que se da un préstamo a Mauricio Macri por 100.000 córdobas a un año de plazo, amortizable trimestralmente en partes iguales, con los correspondientes intereses. La tasa de interés es del 15%. El desembolso se hacía a través de caja. Aquí le cambié esa parte. Entonces, lo primero que íbamos a hacer, o que van a hacer ustedes en la tarea, es préstamo comercial contra caja principal. Este es el de la tarea. Ay, Dios, estoy enseñando el de la tarea. Con razón. Entonces tenemos, no tengo abierto el modelo.
No tengo abierto el modelo. Voy a abrir ese archivo. Les estaba mostrando el de la tarea. Entonces en el ejemplo son 100.000. Con razón estaba leyendo lo mismo. Se otorga un préstamo de 100.000 a un año de plazo amortizable trimestralmente. La tasa de interés es del 15%. El desembolso era a través de caja. Entonces lo primero que hicimos fue sacar estos datos aquí aparte, como para tener aparte lo que vamos a ocupar: el monto de 100.000, el plazo en año, las cuotas trimestrales y la tasa de interés del 15%. Lo primero que hacemos contablemente es registrar el préstamo. Tenemos la cuenta de préstamo comercial contra caja principal, los 100.000 córdobas. Los 100.000 córdobas es el préstamo. Ahora dice, lo vamos a pagar en trimestre. Un año tiene 4 trimestres. Entonces dividimos los 100.000 entre 4. Esos son 25.000. 25.000 yo voy a pagar cada trimestre. Cada 3 meses yo voy a pagar 25.000. Después vamos a registrar los primeros intereses. ¿Cuándo? El 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque la contabilidad es mensual, se realiza cada mes. Entonces, si yo el préstamo me lo dieron el 25 de noviembre, el 30 de noviembre ya transcurrieron 5 días en este caso. Entonces yo tengo que contabilizar los intereses de esos 5 días. Para hallar el interés diario que vamos a trabajar en este trimestre, primero vamos a multiplicar los 100.000, que es el monto, por el 15%. Hay personas, como dije en el grupo, estaban multiplicando el monto por 18. Entonces eso le da un montón de miles. Y uno por lógica tiene que saber que si el préstamo es de 100.000, yo no puedo tener intereses de 200.000. O sea, a veces uno tiene que analizar también y decir, no, esto está malo, porque esta cantidad es muy grande, ¿dónde me equivoqué? Uno tiene que corregirse uno mismo. Entonces, 15%, 100.000 por el 15%, son 15.000. Ese es el interés anual, porque la tasa 15% es anual. Tengo que irle bajando a esa tasa, porque anual no me interesa, son por días lo que yo voy a trabajar. Yo no puedo multiplicar una tasa anual por día. Sería completamente ilógico. Después lo paso a mensual. ¿Cómo se pasa a mensual? Simplemente dividiendo entre 12, porque 12 meses tiene un año. 15.000 entre 12 son 1.250, y yo que obtengo ahí el interés mensual, pero el mensual no me sirve porque yo lo quiero por días. Entonces, ¿cómo lo paso por día? Por los 30 días promedios que tienen los meses. Entonces 1.250 entre 30 me da 41.67. Ese es mi interés diario, el que yo quiero, el que yo voy a ocupar. Decíamos, han transcurrido 5 días y entonces son 5 días de intereses. Ya tengo el interés diario, tengo los 5 días, simplemente multiplico. 41.67 por 5 son 208.33. Interés por los 5 días de noviembre. Y por eso les mandé esto en una PDF. Porque ahí yo puse, aquí está reflejado cuando es el interés anual, cuando es mensual, cuando es diario. O sea, no hay donde perderse. Esto es de suma y resta. Por eso es que a veces dicen la contabilidad es fácil porque es suma, resta, multiplicar y dividir. Y en cierta parte eso es correcto. Ya lo que tiene que ver con registro ya es abrir cuentas T y ubicar, pero ahí ustedes ni se pueden perder porque van a ser exactamente igual. Los 208.33 los tengo que ubicar en el debe de interés y comisiones y en el haber de interés y comisiones por crédito comercial.
Ustedes en ningún momento me pueden poner el resultado aquí, en este lado o en este otro lado. No, porque si aquí yo lo puse aquí en el debe, es porque tiene que ir ahí. Si lo puse en el haber de la otra cuenta, es porque tiene que ir ahí. Simplemente ustedes van a seguir el mismo proceso que está acá. O sea, esto más que no van a hacer nada nuevo, sino simplemente seguir lo mismo que yo hice. Es como tener ese tipo de habilidad que es muy buscada en los trabajos cuando llegas a trabajar. Si sos una persona que vos no seguís proceso, es difícil que te adaptes. Después tenemos 30 de noviembre, ya finalizó, ya pasó. Se viene el siguiente mes, es diciembre. Diciembre tiene 31 días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contabilizar los intereses que corresponden a diciembre. Mi interés diario yo ya lo tengo, ya lo saqué en el anterior mes, me daba 41.67. Diciembre tiene 31 días, simplemente multiplicar el interés diario por los 31 días. 41.67 por 31, eso nos da 1291.67. Hasta la par yo le puse que son por los 31 días de diciembre. Entonces ya con el dato simplemente me voy a registrar a las cuentas de los intereses. Después corre otro mes, porque no se me ha llegado mi primer plazo de los 3 meses, aún no. Sigue corriendo enero. Enero trae 31. Y como diciembre trae 31 es lo mismo. Pero si lo quiero hacer como lo refleje aquí, lo vuelvo a hacer. El interés diario por los 31. 1291.67. Obviamente me tiene que dar igual porque son los mismos días del mes de diciembre. Entonces simplemente me voy a registrar los 1291.67 en las dos cuentas de intereses. En febrero ya se me cumple mi primer trimestre. Yo ya tengo que pagar mi primera cuota. Entonces, obviamente para la primera cuota necesito más contabilidad porque ya voy a salir de mi primera cuota. Entonces aquí lo que me corresponde es que ya pasaron 23 días más. Yo anteriormente hasta donde calculo intereses, hasta el 31 de enero. Pero me toca pagar el 23 de febrero, han transcurrido 23 días. Y por lógica tengo que pagar esos 23 días de interés. Entonces yo ya tengo igual el interés diario y entonces lo multiplico por los 23 y nos dio 958.33 por los 23 días de febrero. La cuota, los 25.000, eso yo lo hice al inicio cuando dividí los 100.000 entre 4. Eso ya yo tengo cuánto va a ser mi cuota cada trimestre. Simplemente la voy ubicando porque ya me toca pagarla. Ahora, la cuenta de intereses y comisiones, que ha sido objeto de varias consultas, ¿qué quiere decir? Que voy a pagar todos los intereses que yo acumulé durante los meses que corresponden a mi primer trimestre. Entonces aquí tengo ¿cuánto? 208.33 de noviembre. Tengo 1291.67 de diciembre y 1291.67 de enero. Todo eso lo debo de intereses. Yo lo sumo y ese es el monto que pongo acá, 2.791.67. Ahora sí, yo ya puedo sacar cuánto es el total que yo voy a pagar en mi primera cuota. Voy a pagar 25.000 más 958.33 más 2.791.67 para un total de mi primera cuota, digamos, de 28.750, que es la amortización más los intereses. Consultas. Hoy vamos a ver todas las consultas. No, profe, hasta ahí pues le entendí yo.
Sí, profe, igual yo. ¿Seguro? ¿Están seguros? En los siguientes trimestres es hacer lo mismo, es prácticamente hacer lo mismo. Obviamente en cada trimestre mi monto va cambiando. ¿Por qué? Porque yo ya pagué mi primera cuota. Mi préstamo era de ¿cuánto? Era de 100.000. Pero yo ya le aboné ¿cuánto? 25.000. Entonces mi nuevo monto son 75.000. En mi segundo trimestre mi monto no puede ser igual. ¿Por qué? Porque yo ya aboné. Por lógica no puede ser 100.000 si yo ya pagué 25.000. Entonces a los 75.000, que es mi nuevo monto o saldo, como querramos llamarle, le calculo el 15%, son 11.250, que yo ya sé, como eso lo hice anteriormente, que es anual, porque la tasa es anual. Para pasarla mensual la divido entre 12, me da 937.50, no me sirve, la quiero diario. Para hallarla diario la divido entre 30. Y eso me da 31.25, es mi interés diario para el segundo trimestre. Entonces, al 28 de febrero, yo pagué, vamos a ver, ¿cuánto pagué? El 23 de febrero, pero el mes de febrero se termina el 28 en este ejemplo. Entonces ya han transcurrido para el cierre de febrero 5 días. Yo tengo que contabilizar los 5 días de febrero. Fácil, porque yo ya tengo el interés diario que me dio 31.25 por 5, 156.25 son los intereses por los 5 días de febrero. Después el siguiente mes es marzo. Marzo trae 31 días. Yo ya tengo mi interés diario. Simplemente multiplico 31.25 por 31 días. Son 968.75. Lo contabilizo en las dos cuentas con las que venimos trabajando desde el inicio. Después se llega el siguiente mes, que es abril. Abril trae 30 siempre días. Yo ya tengo mi interés diario, que es de 31.25 por los 30 días del mes de abril, son 937.50. Yo lo contabilizo y lo registro el interés de abril. En mayo ya se me viene mi segundo trimestre, es decir, ya volvieron a pasar 3 meses más. Ya me toca pagar la segunda cuota. Mi cuota es de 25.000, eso lo saqué desde el inicio cuando dividí 100.000 entre 4. Ahí tengo mis 25.000, que van a ser mis 4 cuotas. Entonces yo voy a pagar, ya me toca pagar la segunda cuota, que son los 25.000. Ya transcurrieron 24 días de mayo del mes, entonces hay que sacar el interés de los 24 días. Son 750 Córdoba. Ahora, para los intereses y las comisiones acumuladas, yo me tengo que ir a sumar los intereses acumulados del segundo trimestre. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 156.25 más 968.75 más 937.50. Entonces tengo acumulado que debo de pagar 2.062.50. En este momento yo ya puedo sacar cuánto es lo que verdaderamente voy a dar en dinero, sumando los 750 más los 25.000 más los 2.062.50, que nos da un total de 27.812.50. Ese es mi total de dinero que yo le voy a dar al banco en mi segundo trimestre, en la segunda cuota del préstamo. Consultas. Profe, ¿de dónde salió el 750? Creo que fue. El interés de los 24 días de mayo. ¿Cuánto era nuestro interés diario? 31.25 por 24. Interés diario por los días.
Consultas. Recuerden que este va a ser tema de examen. Última vez que lo vemos. Profe, y en el problema que usted nos dejó, ¿cómo le haremos ahí? Porque, o sea, en el primero, creo que tenemos que restar no sé qué cosa. Ya no me acuerdo, profe, yo. Pero si estoy diciendo que es completamente igual a este, el ejercicio. O sea, no entiendo la pregunta. Si vos vas a hacer completamente igual lo que estoy diciendo, lo que hice, lo que estamos haciendo, completamente igual. Sí, profe, pero, o sea, en el segundo, no, el primero creo que es. A ver, ¿cuánto sería el monto? Si ya hicimos el primero, ¿cuál sería el monto del segundo? Obviamente ya pagaste la primera cuota. Si el préstamo en este ejemplo es de 100.000 y yo ya pegué 25.000, entonces ¿cuánto es mi nuevo saldo? ¿Cuánto debo ahora? Yo no debo 100.000. O sea, ahí tenemos que usar un poco de lógica. Alumno, si yo pagué 25.000, yo no le puedo deber al banco 100.000, entonces le debo 75.000. Hay que usar un poco de lógica también. Cuando se pierdan, ustedes usen lógica, que es decir, esto no puede ser así. Yo tengo un préstamo con el banco de 100.000, ya le di 25.000, yo no puedo seguirle debiendo 100.000. ¿En qué cabeza cabe eso? Ya le debo menos, le debo 75.000, entonces en base a 75.000 vuelvo a calcular todos los impuestos hasta llegar al impuesto diario, porque ya cambió mi saldo. Eso era lo que me estabas preguntando, te imagino. Aquí lo vamos a ver en el tercero, porque recuerden que es lo mismo. Esto es lo mismo en el primero, en el segundo, en el tercero, es lo mismo. Ahora vamos al tercer trimestre. En el tercer trimestre yo ya no le debo al banco 75.000 porque yo ya le aboné 25.000 más, ya le di 2 cuotas. Entonces en este momento yo al banco le debo 50.000 porque ya los meses ya pasaron. En este ejercicio estamos haciendo los meses ya pasaron y nos situamos en el mes en el que vamos registrando. Ahorita estamos al 31 de mayo, ya yo no le debo 100.000, ya le di 2 cuotas de 25.000 y por lógica ya yo solo le debo 50.000. 50.000 es mi nuevo saldo. Entonces, para el tercer trimestre, entonces a los 50.000 tengo que hacerle todo el procedimiento hasta llegar al interés diario. 50.000 por el 15% son 7.500. Ese es anual, lo divido entre 12, me da 625, es el mensual. Para llegar al diario lo divido entre 30, me da 20.83. 20.83 es mi nuevo interés diario para el tercer trimestre. Yo aboné qué día, vamos a ver qué día abonamos. Ya me fui hasta arriba. El segundo trimestre siempre me voy a donde no es. El segundo trimestre fue el 24 de mayo, que ese día nosotros cancelamos la segunda cuota, y para el tercer trimestre arrancamos con el 31 de mayo. Ya han transcurrido ahí 7 días. Yo ya tengo mi interés diario de 20.83. Entonces yo multiplico el interés diario por los 7 días. Entonces ahí yo tengo 145.83, mi interés de mis 7 días de mayo, lo contabilizo.
Después viene el siguiente mes, que es junio. Junio trae 30 días. Entonces, mi interés diario por los 30 días, 20.83 por 30 días son 625. Lo registro. Después viene julio. Julio trae 31 días. Yo mi interés diario es de 20.83 por 31, 645.83. Lo registro. Después en agosto se me cumple el tercer trimestre, es decir, yo tengo que pagar la tercera cuota de ¿cuánto? De 25,000. Y me corresponde hacerlo el 22 de agosto. Entonces el 22 de agosto obviamente tengo que sacarle el interés a los 22 días de agosto y me da 458.33 el interés diario por 22 días. Después tenemos la cuota de 25,000 y los intereses acumulados, que son sumar los que tenemos, 145.83, 625 y 645.83. Eso nos va a dar 1.416.67. En ese momento ya podemos sumar para encontrar el valor de caja, que sería 458.33 más 25,000 más 1.416.67. Eso nos da 26.875, que es el valor que vamos a desembolsarnos en el tercer trimestre. Después tenemos el pago de la última cuota o el último trimestre. Ahí ya cuánto nos queda de principal o de saldo, ya solo nos quedan 25,000. ¿Por qué? Porque nuestro saldo era de 100,000 y ya dimos 3 cuotas de 25,000. Entonces, ¿cuánto nos vienen quedando? Solo 25,000. La última cuota para cancelar ya el crédito. Entonces ahí partimos con 25,000, ya lo último que nos corresponde pagar, y vamos a hacerle todo el proceso para llegar al interés diario. Ahí tenemos 25,000 por el 15%, son 3.750. Para hallarlo mensual lo dividimos entre 12, nos da 312.50. Para hallar el diario lo dividimos entre 30, nos da 10.42. Después lo multiplicamos por los días que están desde el 22 hasta el 31. Son 9 días. Entonces ahí multiplicamos el interés diario por 9 días de agosto. Nos da 93.75. Eso es lo que nosotros contabilizamos. Se nos viene el siguiente mes, que es septiembre. Septiembre trae 30 días. Entonces multiplicamos el interés diario de 10.42 por 30. Son 312.50. Eso contabilizamos en septiembre. Después octubre trae 31 días. Entonces multiplicamos el interés diario 10.42 por 31. Son 322.92. El 20 de noviembre se nos llega el cuarto y último trimestre ya para cancelar el préstamo. Ahí tenemos que calcular primeramente los intereses de los 20 días de noviembre. El interés diario por los 20 días son 208.33. La cuota de 25,000, que es la última, y para los intereses y comisiones siempre nos vamos a sumar los intereses acumulados en el último trimestre, que son 23.75 más 312.50 más 322.92 y tenemos 729.17. Aquí yo sumo los intereses más la cuota, 208.33 más 25,000 más 729.17, y ahí tenemos ya cuánto nosotros vamos a pagar en esa última cuota o trimestre, que nos da 25.937.50. Ese ya es el último pago que vamos a hacer.
¿Cómo se estructura la amortización del mismo? Por eso aquí ustedes ven este cuadrito al final, que se los mandé ahí mismo en las imágenes, que está, aquí vemos la cuota, que son los 25.000, las 4 cuotas, vemos el préstamo de 100.000 y cómo el préstamo viene bajando de 100.000, después pagamos la primera cuota, entonces nos quedan los 75.000. Pagamos la segunda cuota de 25.000, nos quedan 50.000. Pagamos la tercera cuota de 25.000, nos quedan 25.000. Pagamos la última cuota de 25.000, nos queda 0, ya la pagamos. Y a la par están los intereses que pagamos en cada uno de los trimestres. En el primero pagamos 3.750. En el segundo 2.812.50, en el tercero 1.875 y en el último pagamos 937.50. Aquí como tengo a la par el último, podemos ejemplificar este último aquí para hacerlo sencillo. Entonces tenemos que pagamos la cuota de 25.000, que es el reflejo acá en el cuadro. Ahora los intereses, ¿cuánto pagamos de total de intereses en el cuarto trimestre? 208.33 más 729.17. Pagamos en total de intereses 937.50. Entonces 937.50 de intereses más 25.000 de la cuota nos da 25.937.50, que es el saldo que tengo acá en caja en el último trimestre. Entonces esta información del cuadrito la sacamos meramente con la información donde llegamos al pago de cada uno de los trimestres. Y aquí como vemos el préstamo es irle restando cada una de las cuotas hasta llegar a 0, que definitivamente ahí comprobamos que el préstamo lo cancelamos ya. ¿Consultadas? Profe, Sí. entonces el trabajo que era para hoy le dio más tiempo. Quedó para lunes. Necesito que le anexen Ok. tablita. Necesito que le anexen esa tablita a la tarea. ¿Oyeron? Profe, en el Dígame. caso de que los que ya la enviamos, la tarea, entonces tenemos que anexar esa tablita y volverla a enviar. Ya la mandaron. Sí, en mi caso yo ya la envié. Yo también, profe, yo ya la envié. Pero no agregamos esta Pensaba tabla. que nadie la había mandado porque como varios escribieron que no podían. Como no, si eso estaba fácil, pero eso fue lo que no agregamos. Fue Sí, la tabla. porque no la había explicado yo, no dio tiempo. Recuerden que ese no fue el tiempo rapidísimo el otro día y entonces ya no pude poner la tablita en la pizarra. No importa entonces el que ya la entregó. Aunque bien pudiesen cambiar el archivo. Entonces lo eliminamos y agregamos y lo volvemos a enviar. Sí, sería, ¿cómo se llama? No sé, no ahorita la palabra se me olvidó. Reponer archivo, algo así, no, cambiar archivo. Sí, sale la opción, creo. de quitar. ¿Verdad? Porque yo me he fijado que sale. Es que no quiero presentar la tarea porque queda aquí. Queda en la grabación, entonces por eso no la quiero abrir. Porque bien pudiésemos haber cotejado ya la respuesta. Pero si yo la abro, entonces queda toda aquí la respuesta. No la puedo abrir. Algunos de los demás, algunas consultas que tengan, así puntuales, que ya tengan en su trabajo, ¿sí? Así
tal parte tengo un pegón de tanto. Yo entiendo a muchos, no crean, porque yo les dije desde el inicio que si la clase hubiese sido en otras circunstancias, yo hubiese puesto un ejemplo de leasing, un ejemplo de endoso, un ejemplo de muchas cosas hubiesen sido. Pero como ustedes no manejan contabilidad aún, entonces va a costar, si esta parte es difícil en contabilidad general. Pero todos somos capaces y entre más aprendan es mejor. Sí, profe, es que yo la verdad que no lo entendía mucho, como él. Yo me hice puesta atrás y pues no entendí mucho, hasta el último que me hice adelante y me lo logré entender. Por eso fue también mi consulta, pero ahorita ya estoy algo claro, profe. Gracias. Ok. Y preguntando es que se aprende, pues. Y echando a perder, dicen también. Sí, profe, porque la verdad yo tenía todo malo. Pero es que se les va a hacer difícil porque no, todavía ustedes en contabilidad general no han visto la partida doble, no han visto la naturaleza de las cuentas, no han visto nada de esas cosas. Si ustedes tuvieran ya la base de contabilidad 1, 2, qué sé yo, esta clase fuese más adelante. Entonces la daríamos 100% práctica casi. Pero bueno, están aprendiendo muchas cosas y ya se están adelantando a algunos aspectos contables. Como les decía, entre más aprendes mejor. En la parte de los depósitos, vamos a ver, voy a tener que revisar estas tareas para ver cómo captaron esta parte y ver cómo continuamos en eso. Tengo 3 ejemplos, uno está difícil y 2 están fáciles, no sé, estoy pensando si me quedo con los 2 fáciles y no incluyo el difícil, eso lo voy a pensar esta semana, con la parte de las operaciones pasivas, porque recuerden aquí eran las operaciones activas y el ejemplo enfocado en un préstamo como lo principal que hace un banco dentro de sus actividades, y allá nos vamos a ir en las operaciones pasivas con lo principal que serían los depósitos a plazo, porque ya son de empresa más que cuenta de ahorro que es personal, entonces mejor tirémonos algo de empresa. En ejemplo, ahí como les decía, vamos a ver de qué forma se dan los ejemplos de una forma un poco fácil, no tan complicada, porque también hay operaciones difíciles que no nos vamos a meter a ejemplificar porque sería ustedes como estarles hablando en chino o no va, pues, porque a mí me enfocaron la clase por eso 100% teórica. Yo soy el que me estoy arriesgando a darle números, a darle más prácticas a ustedes, pero sé que les va a servir. No sé, yo soy más de práctica menos de teoría, pero también entiendo que les cueste por todas las limitaciones que tienen, que están empezando, están en primer año, pero ahí ustedes me tienen que seguir preguntando. No hay más consultas. Recuerden que voy a poner en el examen va a ser presencial, voy a estar ahí yo y voy a poner un ejercicio más pequeño, lo voy a acondicionar más pequeño, el del préstamo por efectos de tiempo, ustedes saben, pienso ya llevar cuentas de esas cosas para que calculen y obviamente ver si metemos también el otro ejercicio de la parte de los depósitos, aunque sea uno pequeño. El examen va a ser como un ejercicio pequeño de un préstamo y un ejercicio pequeño de un depósito, para que así entre una operación activa y una pasiva. De las principales, obviamente lo voy a estructurar que no sean largos por funciones de
de que son pocos minutos, 90 minutos, menos de 90 minutos son en el sabatino. Entonces, en función de que se pueda hacer el examen en ese tiempo. ¿Oyeron? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos. Nos vemos el próximo día. Ahí vamos a hacer ejemplos de operaciones pasivas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Nos vemos, profe, buen Nos día. vemos. Recuerden que voy a subir ahorita el grabado para el que se vaya a ayudar con eso también. Profe, ¿y este documento va a estar en la plataforma? Sí, ahorita lo voy a subir, lo voy a pasar a YouTube para que no se me olvide subirlo hoy. Bueno, pues gracias, pase buenas tardes. Buenas tardes. Profe. ¿Sí?